Hola, somos estudiantes de la especialización de Defensa de los Derechos Humanos de la Universidad Santo Tomás. En este video les presentaremos un análisis crítico de la obra Líbranos del Bien del escritor colombiano Alonso Sánchez Baute. Líbranos del Bien es una obra de no ficción que combina el estilo de la crónica, el testimonio y la narrativa etnográfica. El autor construye un relato polifónico a través de múltiples testimonios, entrevistas, recuerdos y relatos familiares. No sigue como tal una estructura lineal, sino que va y viene en el tiempo, reconstruyendo los orígenes sociales, familiares y culturales de dos figuras claves del conflicto armado colombiano, como lo son Simón Trinidad, Ricardo Palmera y Jorge 40, Rodrigo Tovar Pupo, la vida social y política del Cesar y la Guajira, y por último la degeneración de los valores sociales para explorar que permitieron la normalización del crimen, la violencia y la traición entre vecinos. La obra fue publicada por la editorial Alfaguara en el año 2008, un momento clave en la historia de Colombia. Durante este periodo, el país estaba bajo el segundo mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez, en medio de una ofensiva militar contra la guerrilla y mientras se desarrollaban procesos de desmovilización paramilitar. El conflicto armado aún seguía activo, pero ya comenzaban a salir a la luz los vínculos entre políticos, paramilitares y sectores del poder económico, en lo que se conoció como el escándalo de la parapolítica. En ese mismo año, varios comandantes paramilitares fueron extraditados a Estados Unidos, incluyendo a Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y al mismo tiempo Ricardo Palmera Pineda, alias Simón Trinidad, de las FARC, quien permanecía detenido en Estados Unidos bajo cargos de terrorismo. Sánchez Baute, al ver cómo sus antiguos conocidos de infancia se convertían en enemigos políticos, decide escribir esta obra como una forma de entender qué ocurrió en su tierra, ubicada en el municipio de Valledupar, y cómo fue posible que ese conflicto naciera dentro de las propias familias de bien. Los dos personajes centrales de esta obra son figuras reales del conflicto colombiano. Por un lado tenemos a Ricardo Palmera Pineda, un joven educado, culto, de familia tradicional, economista, profesor universitario, militante de izquierda, quien se une a las FARC, convirtiéndose en Simón Trinidad, uno de los comandantes más reconocidos y finalmente extraditado a Estados Unidos. Por otro lado está Rodrigo Tovar Pupo, también de familia poderosa, empresario, ganadero, quien llega a ser uno de los líderes paramilitares más temidos del Caribe colombiano bajo el alias de Jorge 40. Ambos personajes representan transformaciones opuestas pero conectadas, uno desde la rebeldía contra el sistema y la desigualdad, el otro desde el uso de la violencia para mantener el orden y el poder. También destaca Fina Palmera, una anciana que es el alma del relato, matriarca del pueblo, narradora sabia y crítica, representa la memoria viva y no oficial de la región, con su memoria lúcida reconstruye la historia familiar, social y política de la región. Finalmente, el narrador, Sánchez Baute, se convierte en un personaje que retorna a comprender el daño hecho por quienes conoció desde niño. Se refleja como una persona homosexual, desplazado de su propio entorno, regresando para tratar de entender lo que pasó. Su mirada es íntima, reflexiva y profundamente humana. Líbranos del Bien no describe la guerra desde los campos de batalla, sino desde las casas, las fiestas, las relaciones familiares y los silencios cómplices. El conflicto armado se narra como un proceso social y cultural, no solo desde la cronología militar. La guerra es presentada como algo sembrado por las élites y permitido por todos. No hay héroes ni villanos absolutos, hay personas, familias, omisiones, traiciones y silencios. A través de testimonios, recuerdos y conversaciones, la obra nos muestra cómo el paramilitarismo y la guerrilla nacieron de la misma tierra, entre la misma gente y el mismo tiempo. El autor desmantela la idea de que la guerra fue cosa de otros y nos muestra que fue más bien una tragedia compartida. Nos lleva a entender cómo Valledupar, siendo una ciudad símbolo de folclore y alegría, aparece aquí como el epicentro de la violencia, la corrupción y la hipocresía social, convirtiéndose en la cuna del horror armado. La estructura de la obra, fragmentada y coral, refleja el caos emocional del narrador, pero también la necesidad de reconstruir una memoria colectiva antes de que el olvido se la lleve.
La historia personal de los protagonistas refleja un proceso colectivo de descomposición ética. Leer Líbranos del Bien es una experiencia emocionalmente fuerte. Nos deja con una mezcla de tristeza, dolor, indignación, admiración, comprensión y autocrítica. No es una novela de héroes o villanos, es una historia real sobre decisiones, silencios y traiciones, como lo mencionó mi compañera anteriormente. Es una obra dura, pero necesaria, porque nos obliga a ver más allá de los estereotipos del conflicto armado. Lo que más nos impactó fue la forma en la que el narrador usa el sarcasmo para hablar del dolor. Es como si reírse fuera su única forma de no volverse loco frente a tanto horror. Sentimos que esta obra le da voz a quienes siempre han sido silenciados, a los marginados, a los diferentes, a los que sufren el conflicto desde lo íntimo. Nos confronta con las verdades incómodas de nuestro país y nos muestra que en medio del horror también hay resistencia, memoria y una necesidad profunda de narrar. Sentimos que esta obra nos ayuda a entender el conflicto desde lo íntimo, desde lo que no se dice, y también desde los cuerpos y memorias que el país ha querido ignorar. Nos hizo pensar que el conflicto no es solo cuestión de las armas, sino también del miedo, la indiferencia y la exclusión. Y que en historias de personajes como Bauté, Fina o los propios guerrilleros y paramilitares hay mucho que escuchar antes de juzgar. Fue una lectura dolorosa pero necesaria, que nos recuerda que la literatura también es memoria, resistencia y verdad. A través de esta obra, Alonso Sánchez Bauté nos muestra que entender la guerra es también mirar hacia nosotros mismos. No basta con decir eso no fue conmigo. El conflicto nos atraviesa, nos define, nos interpela. Líbranos del Bien es un llamado a recordar, narrar y cuestionar antes de repetir. Líbranos del Bien no es solo una historia individual, sino un espejo incómodo de nuestra historia colectiva. Como lectores y como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de no repetir errores del pasado y de seguir dando espacio a las voces que resisten desde los márgenes. Gracias a todos por acompañarnos en este análisis. Esperamos que esta reflexión les motive a leer la obra, a pensarla, a debatirla y sobre todo a mirar el país con ojos más críticos y compasivos, a no olvidar que contar historias es también una forma de sanar.